Continúa con ustedes en Tu Salud al Día. Recuerda que estamos hablando con la doctora Gaby Garavito, quien es otorrino de la ciudad de Trujillo, quien estamos hablando de distintos temas. Habíamos quedado con ella de que si estos aparatos o dispositivos nasales, que son como una aletica nasal que va sobre la nariz o dentro de las fosas nasales, y a veces algunos dispositivos en la boca harían que la persona dejara de roncar, o son dispositivos solamente comerciales y no tienen ningún beneficio médico. ¿Qué nos dice de esto, Gaby? Bueno, doctor, primero hay que diferenciar de por qué es la causa de esta obstrucción nasal, este ronquido, porque ciertamente hay unas banditas, unos steps que se colocan sobre la fosa, sobre la nariz o las alas nasales y aperturan y mejora el paso del aire. ¿Qué pasa? De que si no estamos sufriendo de esa patología, pues esa bandita no nos va a hacer absolutamente nada. También tenemos que ver si el paciente tiene una alteración anatómica de lo que es la laringe o la faringe y está haciendo que los CPAP, esas mascaritas que utilizan, es el indicado para llevar ese buen paso de aire o ese aire hacia los pulmones y el paciente va a mejorar su calidad de vida. Por eso hay que ir al especialista y ya él va a determinar cuál es el método que va a mejorar esa obstrucción nasal y todos esos síntomas que van acompañados, como es el ronquido y esa apertura bucal que nos hace que se nos reseque la boca y pues no tengamos un sueño reparador. Y con respecto a la boca, que la gente sufre mucho de amigdalitis. O sea, la gente está todo el tiempo y desde que apareció el COVID, hace 4 años ya vamos, su tercer año y medio más o menos, la gente Exacto. siempre, ahora todas las patologías empiezan por un dolor de garganta y después se hace sistémico. Entonces la garganta pareciera que es el receptor ahora de todas las enfermedades. Y el COVID, no hay casi ningún COVID que no tenga dolor de garganta. Recientemente tenemos una patología que es la última, que es una variante del virus Omicron tipo pirola, que también da mucho dolor de garganta. ¿Cómo ves la progresión de las amigdalitis? Están volviendo a aparecer aquellas amigdalitis pultáceas que tratamos hace 25 años, 30 años con benzetacil y ahora están volviendo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Y en Barquisimeto debe ser muchísimo más florido la cantidad de pacientes con esta patología. ¿Por qué la amigdalitis no es que se ha puesto otra vez de moda, pero sí hay más casos ahora que hace algunos años? Bueno, ciertamente es una patología que afecta primeramente desde la edad pediátrica hasta la edad adulta. Entonces, sí la estamos viendo por todos los virus que están en la parte aerorespiratoria superior que entran nariz y boca. Entonces, tienen afinidad de una vez por el sistema linfático que aparte de eso las amígdalas forman parte de ellos, que son las amígdalas palatinas. Entonces, estamos viendo muchos casos de amigdalitis y de amigdalitis pultácea, esas amígdalas que están grandes, rojas, con mucha placa. Eh, Cuando van al especialista, acuden, nosotros realizamos un interrogatorio exhaustivo y aparte de eso realizamos el examen físico. Dependiendo de ese examen físico y ese antecedente, nosotros tomamos la decisión de realizar la cirugía o no, porque para realizar una tonsilectomía o una amigdalectomía tenemos que tener los criterios, porque ese vendría siendo el tratamiento definitivo para un paciente que sufra de amigdalitis o de tonsilitis a repetición. Sí, porque uno dice, son de operación. Cuando uno va a la consulta, son de operación. Bueno, uno dice, bueno, tienes que ir al otorrino y a veces sí la ve uno muy grande, ¿verdad? Y dice, bueno, yo creo que sí, porque ya te obstruye el deglutir. Entonces, ¿cuándo una amigdalitis o una rinosinusitis se hace quirúrgica? Se hace quirúrgica? Muy buena pregunta. Bueno, primero comenzaré con las amigdalitis. Las amígdalas tenemos dos, derecha e izquierda. Nosotros cuando ellas se hipertrofian, es decir, que crecen, ellas deberían crecer al mismo tamaño, simétricas. Cuando vemos que una está más grande que la otra, ya va, eso hay que operarle. Esas amígdalas hay que hacerle la exéresis, hay que sacarla. Segundo, cuando a veces vemos esas amígdalas grandes con huequitos, que eso se llaman criptas, ahí se queda comida y tenemos los casium o los quistes de casium, que son unos quistes grandes que están dentro de la amígdala palatina que no se pueden retirar y hay que hacer la tonsilectomía. O los pacientes pediátricos que se enferman a repetición, es decir, que la mamá te llega a la consulta y me dice, doctora, es mi bebé todos los meses sufre de amigdalitis, todos los meses yo le doy antibióticos. Allí nosotros
examinamos al paciente y vemos los antecedentes y ahí tomamos nuestra conducta quirúrgica de operarlo. O los pacientes que también hacen una patología que se llama acceso periamigdalino, es decir, que se acumula la pus antes de la amígdala y pues esos pacientes hay que operarlos porque van a hacer un acceso a futuro. Los pacientes que se tienen que operar de rinosinusitis o sinusitis, como lo conoce la persona, es cuando está comprometido la anatomía, por eso hay que ir al especialista, se pide una tomografía y uno ve diferentes alteraciones anatómicas, o cuando el paciente tiene pólipos, que ellos se los ven como una uva pelada o tienen una bolita dentro de la nariz, porque el mismo paciente te lo refiere. ¿Y cuándo se hace, bueno, diría yo, difícil una patología en otorrino? Porque ya no es puro oído, es nariz, es garganta. Y también tienen cosas que ver con la lengua muchas veces, que te interrumpe, porque esto está en esa cavidad. Entonces la lengua también se la dejamos al otorrino. ¿Qué patologías hay en la lengua? Porque yo he visto casos muy extraños que a veces casi nadie los puede resolver. Y mire, tengo un ardor en la lengua. Y uno le ve, lo aprendí de un odontólogo, porque yo a veces tampoco lo sabía. Las varices sublinguales sufren también como la de las piernas esas. Entonces, ¿qué hacen ustedes con la lengua? ¿Qué patologías ven ustedes en la lengua? Mira, ahorita que yo Pertenece también a su especialidad. claro, la lengua está dentro de la parte de la cavidad oral. La lengua nosotros la examinamos cuando va al otorrino, nosotros vemos cómo está ubicada la lengua. La lengua nos da mucha información. Cuando uno examina al paciente, uno le pide que saque la lengua, que la eleve, que la suba. Cuando a veces uno ve que la lengua se lateraliza, ya va. Hay nervios que me inervan, o sea, que me dan la motricidad de la lengua. Hay algo que está pasando y puede estar pasando arriba y se está manifestando solo en la lengua o en el paladar blando que está más caído de un lado. Entonces, por eso es que es interesante realizar el examen físico. Aquí el médico venezolano es muy clínico, es muy el examen físico porque eso nos va a dar la información de otras cosas. También he visto, ahorita que terminé mi posgrado, pacientes con cáncer de lengua. ¿Qué tiene el paciente? Tenemos unos tipos de lesiones que son eritopláquicas o leucopláquicas, que son una placa blanquecina en el dorso de la lengua o se ve como una úlcera en la lengua que es de difícil manejo, es decir, me coloqué unos tocamientos, hice enjuagues bucales y eso no me mejora. Esas lesiones hay que estar muy pendientes porque esas lesiones hay que tomarles la biopsia para tener un diagnóstico definitivo. Los pacientes con VIH positivo, pacientes que tienen una lengua vellosa, que es una lengua negra, también tenemos patologías que son benignas como la lengua geográfica, es decir, que ven la lengua completamente como greteada. Entonces, todas esas cosas que tú veas alteradas en tu lengua, tú tienes que ir al especialista porque puede ser que se esté expresando una enfermedad sistémica en la lengua. Y las cuerdas vocales, ¿qué hacemos con las cuerdas vocales? Que sabemos que le molestan mucho a nuestros educadores y profesores, docentes de todos los niveles, siempre terminan, o antes terminaban, porque ya realmente con el avance de la tecnología ya no se habla tanto en clases, sino todo se basa mucho en exposiciones y otras cosas que hacen mal los alumnos. Pero la difonía o la foniatría también intervenía mucho en lo que eran las cuerdas vocales. ¿De qué patologías sufren las personas con cuerdas vocales? Eso sigue habiendo aquellos quistes, aquellas lesiones que aparecían hasta neoplasias y la gente dejaba de hablar de repente. Sí, muy buena pregunta, doctor. Mire, en los educadores o personal que utiliza la voz, como son locutores, cantantes, educadores, oradores o pastores, ellos tienen un uso vocal, pero a veces tienen un mal uso vocal y por el contacto o el acercamiento de las cuerdas vocales al fonar, es decir, al hablar, pueden ocasionar unas lesiones benignas que son los nódulos o los pólipos. Y eso que causa una alteración de la voz que nosotros lo llamamos disfonía. Los pacientes con cáncer en los repliegues vocales, que realmente es lo que más vemos en la consulta, son los pacientes fumadores, pacientes masculinos que fumaron toda su vida, fumaron desde la adolescencia hasta la cuarta, quinta década, una caja de cigarrillos, media caja de cigarrillos, aparte acompañado con lo que es el uso de las bebidas alcohólicas
Entonces, las dos cosas hacen una sinergia y a su vez alteran el epitelio de las cuerdas vocales y lo pueden expresar como alguna leucoplasia o algún cáncer. Y estos pacientes van a la consulta cuando ya realmente ellos tienen alteraciones progresivas de la voz, es decir, un día estoy difónico y en el transcurso del día se me aclaró la voz, lo pasan desapercibido, hacen gárgaras, toman algún té y de verdad lo pasan desapercibido. Cuando van a la consulta es cuando están totalmente difónicos, es decir, que eso se hizo persistente y ya las lesiones están muy avanzadas. ¿Y se operan las cuerdas vocales? Sí, hay dos tipos de cirugía. Está la microcirugía laringea, que se opera con microscopio, que es para conservar la fisiología de la cuerda vocal, es decir, para conservar la voz, para mantener la voz. Eso pasa con los cantantes, que obviamente si tienen algún pólipo, algún nódulo, si tú haces una cirugía muy agresiva y no conservas las estructuras de la voz, puedes alterarle el tono vocal y eso le cambia la vida. Y cuando hablamos de pacientes con cáncer, primero tendríamos que tomar una biopsia y ver qué más está comprometida, porque si bien sabemos, las cuerdas vocales están acá, en la garganta, y pues tiene varias estructuras que lo protegen o evitan que se disemine, que son barreras anatómicas, pero a veces esas barreras las perdemos y pues ya el paciente va cuando o tiene la difonía muy marcada y tiene ganglios. Entonces se ve aumento de volumen en el cuello y ya es cuando ya se alarma. Ah, ahorita sí voy a ir al médico. Con respecto a la audición, porque tenemos que saltar, vamos entre los tres sentidos, saltar de patología en patología, porque a veces uno no sabe qué le llega. La audición, tenemos un problema con la audición, o no un problema, yo creo que es más un beneficio, que es la parte de audiometría, o sea, hemos visto que nuestros pacientes, nos estamos quedando con los ancianos, porque los jóvenes se han ido. Entonces todos los ancianos quedan medio sordos, no escuchan bien. Entonces uno le dice, mire, tiene que ir al otorrino para ponerse el aparatico. No, ya me lo puse, pero lo usas en la mesa y no en la oreja. ¿Qué problemas de audición tenemos con el pasar de los años o con el envejecimiento del ser humano? Bueno, ¿Qué misterio hay o qué problemas tenemos o tienen ustedes los otorrinos para que el paciente se adapte al aparato de audición? okay. O audiómetro, no, creo que se llama así. Ajá. Primero tenemos que realizar el diagnóstico. ¿Qué pasa con las edades avanzadas? Como todo en el cuerpo envejece, también envejece la parte auditiva. Y como tenemos por lo menos la presbicia, que todo el mundo sabe que ya a cierta edad voy a necesitar utilizar lentes, también tenemos la presbiacusia, es decir, que las células del oído interno las vamos perdiendo y vamos perdiendo la audición. Entonces, lo ideal es hacer un estudio de audiometría tonal. La audiometría tonal nos va a medir el nivel de audición que tenemos o la pérdida auditiva que tenemos. Y dependiendo de eso, tenemos los auxiliares auditivos que están de ganancias media, baja o alta, o si el paciente tiene una pérdida profunda o está anacúsico, pues ya sería un implante coclear, ya iría a una cirugía. Lo ideal es hacer los estudios de audiometría en los pacientes ancianos, porque tú los hablas y ellos empiezan cómo, qué pasó. Entonces tú ahí tienes que ir al especialista para que le indique el estudio de la audiometría y aparte otros estudios asociados, porque no es solo la audiometría tonal, está la logoaudiometría, está la impedanciometría, que están indicados para estudiar ciertas partes de la vía auditiva. ¿Cuáles son, Gaby, cuáles son las patologías oncológicas más frecuentes en otorrino, bien sea en Trujillo o en Venezuela? Nosotros tenemos pues muchas patologías en los pacientes diabéticos que ya las tenemos organizadas, mieloma múltiple, linfoma de Hodgkin. Bueno, esas son cosas que buscamos en el día a día. El otorrino que busca en el día a día en estas lesiones oncológicas, ¿qué te llega? ¿O qué te ha llegado con frecuencia? Lo que más ha llegado es las lesiones con los pacientes de laringe, pacientes con carcinomas en laringe, porque son pacientes que no, como no les duele, acuden es cuando ya están muy avanzados y nos llegan en estadios 4 que tienen metástasis porque el paciente llega sin poder respirar a la emergencia y lamentándolo mucho le tenemos que hacer una traqueostomía de emergencia. Son en la esfera de otorrino, entonces lo más que yo vi a mi experiencia ha sido los cánceres de laringe.
por segundo los tumores nasales, que son entre ellos los papilomas invertidos, que son unas lesiones que son benignas, pero se pueden malignizar si no se realiza la exéresis o el estudio completo. Y en el oído realmente muy pocas tumoraciones son malignas. Pero si hay una tumoración benigna que es muy frecuente, que se llama colesteatoma, eso puede ser adquirido o puede ser congénito. Entonces, esa patología es muy característica de que un paciente sufra de otitis a repetición y es una otorrea blanquecina muy fétida. Y cuando uno hace el estudio otoscópico del oído, pues uno se inclina por ciertas cosas y ahí sí hay que pedir una tomografía para ver la extensión de ese tumor, que es benigno, pero tiene una conducta maligna porque él es muy agresivo, él va lesionando todo el hueso que tenemos atrás de la oreja. Y esta patología o signo o síntoma que mucha gente pues, lo manifiesta el tinnitus, ese ruido en el oído que es permanente, como un chirrido que tiene la gente del campo, dice que es un cigarrón, la gente de la ciudad que tiene una bulla que no para, y que sabemos que es ese tinnitus permanente, que puede ser periférico, central. ¿A qué se debe ese tinnitus y cuándo se tarda? Sabemos que pertenece a una patología muy frecuente que nos la describirá ahorita. El oído da mucha información. Entonces, ¿ese tinnitus qué es? Bueno, ese es un tema muy controversial en lo que es otorrino. Es un tema muy estudiado, es un tema de que afecta mucho la calidad de vida del paciente, porque el paciente lo refiere como un grillo que tengo en el oído, como un radio mal sintonizado, como un pitico constante, como que tuviera un cigarrón en el oído, y tiene múltiples causas, entre ellos sistémicas como puede ser la hipertensión arterial. Podemos tener algunos síndromes endolaberínticos como el síndrome de Meniere, que el paciente presenta el tinnitus con una pérdida auditiva acompañado de vértigo. Tenemos también cuando hay lesión del nervio o de la cóclea por una exposición excesiva a ruidos, es decir, más de 80 decibeles, que podemos tener traumas acústicos, o bueno, hay otros tipos de tinnitus que son idiopáticos, que realmente no hay una causa. El paciente con tinnitus hay que estudiarlo bien, hay que ayudarlo, hay que comprenderlo, porque es imaginarse tú tener un radio todo el tiempo mal sintonizado y entonces eso perturba y le disminuye la calidad de vida al paciente. Pero eso hay que de verdad sentarse, hablar con el paciente y poder estudiar para ir a la causa y ver qué soluciones o qué le podemos aportar al paciente para mejorar su calidad de vida. Gaby, y esto tiene que ver con el vértigo. Sí, es verdad que existen dos tipos de vértigo, uno central, uno periférico, y esa es una de las patologías más frecuentes que ven los RL, pero de esto me vas a hablar cuando regresemos de este breve corte. Recuerde que estamos con la doctora Gaby Garavito, quien es ORL de nuestra ciudad. Ya regresamos. Recuerden, en nuestro cintillo tenemos nuestras redes sociales para que envíen cualquier interrogante, cualquier pregunta que tengan en duda con respecto a todas las patologías que estamos conversando. Ya regresamos.